Los resonantes pasillos de la nave de investigación astriana vibraban de expectación. El capitán Darius observaba al equipo de recuperación con recelo, su forma cristalina azul irguiéndose imponente sobre los científicos reunidos. En sus 3 décadas navegando el vacío cósmico, se había topado con incontables rarezas, pero nada como esto. Durante casi una semana, su tripulación había peinado metódicamente los retorcidos restos de una antigua nave terrana. La mayor parte de lo que habían recuperado no era más que chatarra, paneles corroídos y maquinaria inservible flotando sin vida en la noche eterna. Pero el descubrimiento de hoy lo cambiaba todo. Imposible, susurró Darius, con una voz que sonaba como piedra rozando metal. En lo profundo del casco fracturado de la nave abandonada, anidado en lo que una vez debió ser una bahía de almacenamiento, habían encontrado algo que hizo que cada miembro de la expedición se quedara helado. Una cámara de estasis. Sus luces de monitoreo parpadeaban con un constante verde esmeralda, señalando que lo que dormitaba en su interior había sobrevivido de alguna manera a los siglos de deriva. El cuerpo cristalino de Darius reflejaba las tenues luces de emergencia mientras inclinaba su imponente figura de más de 4 metros para examinar las lecturas de su escáner. El diseño de la cámara era arcaico, las marcas grabadas en su superficie en escritura terrana, un idioma que la mayoría de los astrianos habían relegado a los archivos históricos y olvidado. Capitán, llamó el científico jefe Tabik, sus delgados dedos manipulando el equipo de diagnóstico con precisión experta. Las constantes vitales son sorprendentemente estables. El ocupante parece estar en perfecto estado de salud. Una extraña sensación, algo parecido a lo que las especies más blandas llamarían un escalofrío, recorrió el núcleo cristalino de Darius. Sus 3 corazones aceleraron su ritmo. Habían pasado 276 años desde que el dominio astriano había erradicado a la especie terrana. Había sido una campaña rápida. Los humanos habían demostrado ser presas inesperadamente dóciles, más preocupados por la exploración y el conocimiento que por la guerra. Sus asentamientos habían caído con una resistencia mínima. Sus colonias se habían rendido sin un derramamiento de sangre significativo. Al menos, eso era lo que afirmaban los archivos históricos. Asegúrenla para el transporte, ordenó Darius, su voz sin traicionar la inquietud que crecía en su interior. Alerten al alto mando de inmediato. Díganles que hemos encontrado algo sin precedentes. La cámara de estasis fue transportada con un cuidado exquisito a la nave de investigación. Darius convocó a las mentes científicas más destacadas del dominio para que lo asistieran. Dortevik era reconocido en 17 sistemas estelares como la principal autoridad en especies extintas. Si alguien podía revivir de forma segura al ocupante de la cámara, era él. La noticia del descubrimiento se extendió por las redes de comunicación del dominio como la pólvora. Un terrano vivo, el último superviviente de una raza vencida, preservado en animación suspendida durante casi 3 siglos. Los científicos suplicaban tener acceso. Los estrategas militares exigían derechos de observación. Y la curiosidad se apoderó incluso de los ciudadanos astrianos más desinteresados. La cámara de estasis fue transportada a Helios Nexus, una enorme instalación de investigación orbital que giraba en torno a un planeta yermo. La estación albergaba los laboratorios y equipos especializados más avanzados del dominio. El Dr. Tabik pasó innumerables ciclos preparándose para el proceso de reanimación. Se sumergió en antiguos archivos sobre fisiología terrana, configuró cámaras con condiciones atmosféricas calibradas con precisión y verificó cada parámetro varias veces. La comandante L supervisaba las operaciones de seguridad en la instalación. Su forma cristalina de color violeta llevaba las marcas distintivas de docenas de campañas militares. Cada cicatriz era un testimonio de su destreza en la batalla. A diferencia de los científicos, que veían al terrano como un espécimen fascinante, ella lo consideraba con profunda sospecha. ¿Por qué vamos a despertar a esta criatura?, exigió un ciclo, acorralando al Dr. Tabik en su laboratorio. Las especies extintas deben permanecer extintas. Hubo razones por las que los eliminamos. Porque el conocimiento es poder, replicó Tabik, sin apartar la vista de la secuencia de calibración en su terminal. Este ser representa nuestra única conexión con una civilización que erradicamos. Considera las revelaciones que podríamos extraer. Adaptaciones biológicas,
perspectivas culturales, innovaciones tecnológicas que pudimos haber pasado por alto. El día de la reanimación llegó en medio de medidas de seguridad sin precedentes. Científicos y personal militar se reunieron mientras el Dr. Tavik iniciaba la secuencia de despertar. El equipo de monitoreo zumbaba de forma constante mientras la temperatura dentro de la cámara aumentaba gradualmente. Después de siglos suspendido entre la vida y la muerte, el terrano estaba a punto de abrir los ojos a un universo donde su especie había sido borrada. El sello de la cámara se liberó con un suave siseo, soltando volutas de niebla cuando la gélida atmósfera interior se encontró con el aire más cálido del laboratorio. Dentro, perfectamente conservado, yacía un humano varón. Su apariencia sugería una madurez temprana para los estándares terranos, quizás 30 ciclos orbitales. Su piel poseía una palidez que hablaba de una larga ausencia de luz natural. Un pelo oscuro y corto enmarcaba un rostro que, incluso en la inconsciencia, tenía una cierta intensidad. Su físico parecía notablemente desarrollado, con una musculatura bien definida visible bajo las delgadas prendas de preservación. Durante varios instantes, no pasó nada. Luego, casi imperceptiblemente, el pecho del humano comenzó a subir y bajar. Sus dedos se movieron ligeramente, los párpados se agitaron mientras la conciencia regresaba gradualmente. El Dr. Tavik se inclinó más cerca, con el escáner firme. Las constantes vitales del humano se normalizaban con una rapidez sorprendente, el ritmo cardíaco se estabilizaba, la actividad neuronal aumentaba en patrones consistentes. Todo indicaba un proceso de reanimación óptimo. Entonces, los ojos del humano se abrieron por completo. Unos profundos iris de color ámbar que inmediatamente comenzaron a escanear la habitación, asimilando metódicamente cada detalle de los rostros alienígenas que lo rodeaban. Contra toda expectativa, no mostró signos de pánico ni desorientación. En cambio, se sentó con movimientos deliberados, probando sistemáticamente la movilidad de cada una de sus extremidades. ¿Cuánto tiempo estuve dormido?, preguntó el humano, su voz notablemente serena. Las palabras fluyeron a través de la matriz de traducción con perfecta claridad. Tavik lo miró asombrado. La mayoría de los seres emergían de la estasis en un estado de profunda confusión. Este humano parecía tan alerta como si despertara de una breve siesta. Ha estado en animación suspendida durante aproximadamente 276 años, respondió el Dr. Tavik, monitoreando cuidadosamente la reacción del humano. ¿Puedo preguntar cuál es su designación? El humano estiró los brazos por encima de la cabeza, y las articulaciones produjeron sutiles chasquidos al realinearse. Mason Reeves, sargento de primera clase, cuerpo de centinelas terranos, declaró, en un tono práctico. Supongo que las cosas no salieron muy bien después de que me durmiera. El Dr. Tavik consultó sus registros históricos. Su especie entró en conflicto con el dominio astriano en el año 2172. El enfrentamiento duró aproximadamente 7 meses. Su civilización fue derrotada. Todos los mundos habitados por terranos fueron incorporados al dominio. Su especie fue clasificada oficialmente como extinta. Mason asintió levemente, como si esa información simplemente confirmara una sospecha que albergaba desde hacía tiempo. Me lo imaginaba, dijo, mientras sus ojos continuaban su metódica evaluación del entorno. De lo contrario, probablemente no me habría despertado en lo que claramente es una instalación de investigación alienígena. Miró a su alrededor una vez más, estudiando cada rostro cristalino con una intensidad inquietante. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Soy un prisionero? ¿Un espécimen de laboratorio? Una curiosidad histórica. Se le considera un invitado del dominio, se apresuró a aclarar Tavik. Su existencia representa una oportunidad sin precedentes para estudiar la biología y la cultura terranas. Su conocimiento podría resultar invaluable para nuestra comprensión de su civilización extinta. La risa de Mason no contenía rastro de humor. ¿Extinta? Es un pensamiento bastante fuerte con el que despertar. Pasó las piernas por el borde de la cámara de estasis. Los astrianos se retiraron instintivamente cuando se puso de pie en toda su estatura. Aunque apenas alcanzaba los 2 metros, modesto en comparación con la imponente fisiología astriana, algo en sus movimientos activó primitivas señales de advertencia en sus sistemas nerviosos cristalinos. Cuando los pies de Mason tocaron el suelo, un sonido inesperado resonó en el laboratorio.
El revestimiento de metal reforzado bajo él se hundió visiblemente, formando hendiduras poco profundas que coincidían precisamente con el contorno de sus pies. El doctor Tavik miró su escáner, frunciendo el ceño ante las lecturas. Según los instrumentos, la masa de Mason excedía significativamente los parámetros esperados para un ser de sus dimensiones. Su densidad esquelética registraba valores que deberían haber sido fisiológicamente imposibles, y su composición muscular mostraba una relación de compactación que desafiaba los principios biológicos convencionales. ¿Hay algún lugar donde pueda asearme?, preguntó Mason con naturalidad. Más de 2 siglos de animación suspendida lo dejan a uno sintiéndose bastante rancio. La comandante L, que había estado observando en silencio desde la periferia, dio un paso al frente. Sus brazos cristalinos se cruzaron en una postura de autoridad defensiva. Se le asignarán alojamientos apropiados en el nivel 12, declaró, su voz resonando con una advertencia inconfundible. El personal de seguridad lo acompañará en todo momento. No abandonará su sector designado sin autorización explícita. Mason la miró con una sonrisa que parecía genuinamente amigable. Sin embargo, algo en sus ojos color ámbar hizo que los instintos de combate de la comandante se dispararan. Entendido. Comandante, guíeme. Mientras atravesaban los pasillos de la estación, Mason se movía con una deliberación notoria, como si calculara conscientemente cada paso, cada gesto. Cuando tocó brevemente una pared para estabilizarse en una intersección, las yemas de sus dedos dejaron sutiles hendiduras en la superficie metálica. Cuando activó un mecanismo de puerta, el panel de control se deformó ligeramente bajo su agarre. Los científicos astrianos intercambiaron miradas incómodas al observar estas anomalías. Según los registros históricos, los humanos habían sido clasificados como organismos relativamente frágiles, adaptables e inteligentes, sí, pero físicamente poco notables. El ser que se movía entre ellos ahora exhibía características que contradecían toda comprensión establecida de la fisiología terrana. El doctor Tavik documentaba furiosamente sus observaciones en su terminal de datos mientras avanzaban. Los parámetros de fuerza de Mason superaban todos los rangos predichos. Su tiempo de reacción a cambios ambientales sutiles sugería reflejos que operaban a velocidades cercanas a las mejoras tecnológicas astrianas. Su conciencia del entorno rozaba lo sobrenatural. Sus ojos rastreaban el movimiento antes de que se registrara en los umbrales de percepción astrianos. O las evaluaciones históricas de las capacidades terranas habían sido catastróficamente inexactas, o Mason Reeves representaba una desviación significativa de los parámetros humanos estándar. Al llegar a los aposentos designados, Mason inspeccionó el alojamiento espartano con aparente aprobación. La estancia, diseñada para seres de proporciones astrianas, empequeñecía su figura humana. Una plataforma para dormir dominaba una pared, mientras que un mobiliario minimalista y un ventanal que revelaba el vacío infinito del espacio completaban la disposición. No está mal, observó Mason, sentándose en el borde de la plataforma, que emitió un ominoso crujido bajo su masa aparentemente excesiva. Me recuerda a mi primer despliegue. Es casi un lujo comparado con algunos lugares en los que he dormido. Se volvió hacia el doctor Tavik, con una expresión abierta y participativa. Y bien, doctor, ¿qué le gustaría saber sobre los humanos? El doctor Tavik se dio cuenta de repente de que ninguna de sus preguntas cuidadosamente preparadas parecía apropiada en el contexto actual. Este humano, esta supuesta muestra representativa de una especie conquistada, claramente no era lo que los registros históricos les habían hecho esperar. Algo fundamental se había malinterpretado sobre la naturaleza terrana, y las implicaciones de ese malentendido enviaron ondas de inquietud a través de la forma cristalina de Tavik. Más allá del ventanal, las estrellas permanecían inalteradas en sus eternas configuraciones. Sin embargo, algo en el universo se sentía irrevocablemente alterado. El último humano estaba despierto, y el orden cósmico de repente parecía mucho menos seguro de lo que había sido apenas unas horas antes. Al ciclo siguiente, Mason se despertó sintiéndose notablemente renovado. Extrañamente, se sentía físicamente superior a su condición previa a la estasis. Los músculos respondían con mayor eficiencia, los procesos mentales funcionaban con una claridad mejorada. Realizó una breve serie de ejercicios de estiramiento,
notando con leve sorpresa los gemidos metálicos que sus movimientos provocaban en el marco reforzado de la plataforma para dormir. El doctor Tavik llegó puntualmente con un séquito de asistentes médicos. Maniobraron una serie de equipos de diagnóstico a través de la puerta. Dispositivos sofisticados claramente diseñados para realizar un análisis exhaustivo de la fisiología de Mason. «Buenos días, Mason», saludó el doctor Tavik a través de la matriz de traducción. «Nos gustaría realizar algunos exámenes no invasivos hoy. Nada que requiera muestras de tejido, simplemente escaneos de observación y mediciones de referencia». Mason asintió afirmativamente mientras se sentaba en el borde de la plataforma, que respondió con un alarmante crujido. «Encantado de ayudar, doctor, pero agradecería algunas respuestas primero, por supuesto. ¿Qué le gustaría saber?». Mason se levantó y se acercó al ventanal, sus pies descalzos dejando sutiles hendiduras en el suelo con cada paso. Mencionó que mi gente luchó contra su dominio durante 7 meses. Eso parece inusualmente breve para un conflicto interestelar. El doctor Tavik consultó su base de datos histórica. Exactamente 7 meses y 18 días desde el contacto inicial hasta la capitulación planetaria final. La civilización terrana parecía fundamentalmente no preparada para un enfrentamiento militar. Su infraestructura de defensa era mínima. Su armamento, obsoleto e ineficaz. La mayoría de los asentamientos humanos se rindieron con una resistencia insignificante. Mason asintió pensativamente. ¿En qué año ocurrió este conflicto? 2172, según su calendario terrano. Mason se quedó quieto de repente, y luego estalló en una risa que no contenía rastro de diversión. 2172. ¿Invadieron en el 2172? Se apartó del ventanal para enfrentarse a los astrianos reunidos. «Doctor, quizá quiera sentarse para escuchar esta revelación». El doctor Tavik sintió una sensación desconocida extenderse por su matriz cristalina, algo que sus ancestros primitivos podrían haber identificado como un mal presagio. «¿Qué está insinuando?». «Entré en estasis en 2167», explicó Mason, su voz inquietantemente calmada. El conflicto de la escasez acababa de concluir oficialmente. ¿Está familiarizado con ese capítulo en particular de la historia humana, doctor? Tavik negó con su cabeza cristalina. Los registros históricos sobre la civilización terrana eran sorprendentemente escasos. El dominio había considerado a los humanos insuficientemente significativos como para justificar una documentación exhaustiva después de su subyugación. Mason se acomodó en una silla reforzada, que inmediatamente protestó con un ominoso crujido. El conflicto de la escasez se libró desde 2105 hasta 2167. 62 años de la guerra más devastadora que la humanidad había experimentado jamás, explicó, con una voz extrañamente conversacional. Luchamos por recursos cada vez más escasos. Agua, tierras cultivables, minerales raros, territorios habitables. Cada nación, cada colonia, cada puesto de avanzada mantenía fuerzas listas para el combate. Desarrollamos armas capaces de fracturar cortezas planetarias. Diseñamos soldados que podían combatir de forma continua durante semanas sin descanso. El doctor Tavik sintió que su circulación interna se aceleraba. La narrativa histórica contenía de repente una enorme inconsistencia, pero nuestros registros indican que los terranos eran predominantemente pacíficos en 2172. Eso es porque estábamos agotados, replicó Mason suavemente. Después de 6 décadas de masacrarnos unos a otros, finalmente logramos algo parecido a una paz unificada. Decidimos redirigir nuestras energías hacia la exploración en lugar de la aniquilación. Estábamos decididos a construir en lugar de destruir. Un asistente médico intentó colocar un dispositivo de monitoreo en el brazo de Mason. El instrumento se averió de inmediato, emitiendo una lluvia de chispas antes de apagarse por completo. Mason no había movido un músculo, pero de alguna manera su capa epidérmica había resultado demasiado densa para que el escáner la penetrara. Desmantelamos nuestros arsenales, continuó Mason, aparentemente ajeno al fallido intento de diagnóstico. Reconvertimos nuestras naves de guerra en naves de exploración. Transformamos las instalaciones de investigación de armas en instituciones científicas. Durante 5 años, la humanidad experimentó una paz genuina. Creíamos que finalmente habíamos superado nuestra naturaleza violenta. Tavik documentaba frenéticamente cada palabra. Entonces,
El dominio inició el contacto durante esta transición pacifista. Aparentemente sí. Mason extendió la mano hacia otro instrumento de diagnóstico, que se arrugó como tela delicada bajo su toque casual. Examinó el dispositivo deformado con leve curiosidad. Interesante. Parece que tengo dificultades para regular mi interacción física con los objetos. Mis disculpas, la comandante L, que había estado monitoreando el intercambio desde la puerta, entró en la cámara, su postura irradiando una disposición defensiva. ¿Está afirmando que los terranos eran guerreros antes de 2172? Exigió. Mason la miró con esa misma sonrisa desarrolantemente agradable, aunque ahora llevaba un matiz de predador innegable. Comandante, permítame poner esto en contexto para usted. Nací en 2137, en el apogeo del conflicto de la escasez. Para cuando alcancé la edad adulta a los 18 años, había participado en 14 enfrentamientos militares importantes. A los 25, comandaba unidades tácticas especializadas en territorios coloniales en disputa. Antes de entrar en estasis, había pasado 3 décadas en operaciones de combate casi continuas. La habitación cayó en un profundo silencio. El equipo médico cesó toda actividad. El doctor Tavik miraba su terminal de datos sin verlo. La comandante L cambió sutilmente de posición, acercando su mano a su arma. ¿Qué clasificación de soldado era usted?, inquirió la comandante con una neutralidad forzada. Infantería estándar. Nada excepcional según nuestras métricas. Había millones con entrenamiento y experiencias similares. Mason se estiró casualmente. La silla debajo de él desarrolló finas fracturas donde sus manos agarraban los reposabrazos. Las divisiones especializadas, las unidades de desembarco orbital, los equipos de reconocimiento profundo, los especialistas en armas pesadas, esas eran las fuerzas verdaderamente formidables. El doctor Tavik luchaba por procesar esta información que cambiaba paradigmas. Sin embargo, usted afirmó que los humanos abandonaron las actividades militares. Lo hicimos. Estábamos agotados después de 6 décadas de conflicto. Imagínese luchar continuamente durante ese tiempo y de repente experimentar la paz. La abrazamos por completo. Queríamos explorar, aprender, crecer. Mason se acercó a la mesa de examen médico, apoyando la mano ligeramente sobre su superficie. El metal reforzado se abolló de inmediato bajo su palma. Retiró la mano, examinando la deformación con genuina sorpresa. Esto ha estado sucediendo con frecuencia, observó. Sigo rompiendo cosas sin querer. Mis parámetros físicos parecen significativamente alterados desde la reanimación. El doctor Tavik inició subrepticiamente otro escaneo desde el otro lado de la habitación. Las lecturas desafiaban la credibilidad. La densidad ósea de Mason registraba el quíntuple de los parámetros humanos normales. La densidad de sus fibras musculares se había reconfigurado a nivel molecular, empaquetando células generadoras de energía en configuraciones que deberían haber sido biológicamente imposibles. Su sistema nervioso operaba a velocidades de transmisión que rivalizaban con los sistemas informáticos astrianos avanzados. Mason, se aventuró a decir el doctor con cautela. ¿Cómo se siente físicamente? ¿Está experimentando alguna molestia o sensaciones inusuales? Todo lo contrario. Me siento extraordinariamente bien, mejor que antes de la estasis. De hecho, mis procesos de pensamiento parecen más claros, más eficientes. Mis respuestas físicas se sienten más inmediatas. Es como si alguna limitación anterior hubiera sido eliminada. Mason examinó sus manos pensativamente. ¿Es esta una consecuencia normal de la estasis prolongada? No, respondió el doctor Tavik con absoluta certeza. Estas adaptaciones no tienen precedentes. La comandante L se acercó, su forma cristalina reflejando la iluminación de la cámara en patrones fracturados. Describa las metodologías militares terranas, ordenó. ¿Qué sistemas de armas predominaban en su era? Mason consideró la pregunta con desapego académico. Variaba según el contexto operacional. En enfrentamientos espaciales, utilizábamos cañones de disrupción gravídica capaces de comprometer la integridad estructural a grandes distancias. Para operaciones planetarias, las armas de aceleración cinética que propulsaban proyectiles metálicos a velocidades relativistas resultaban más efectivas. Para enfrentamientos a corta distancia,
Hizo una breve pausa. Para situaciones a corta distancia, dependíamos principalmente de la intervención física directa. ¿Intervención física?, insistió la comandante L. Combate cuerpo a cuerpo, aclaró Mason. Los humanos somos depredadores de persistencia por evolución. Perseguimos a nuestros objetivos hasta que se agotan. Luego los eliminamos usando nuestros atributos físicos naturales. Está codificado en nuestro diseño biológico. Para ilustrar su punto, Mason golpeó ligeramente la pared con los nudillos. El panel de metal reforzado se hundió hacia adentro como si hubiera sido golpeado por maquinaria industrial. Todos en la cámara se retiraron instintivamente. Fascinante, murmuró Mason, estudiando la abolladura del impacto. Definitivamente, eso no debería haber sucedido. El Dr. Tavik estaba documentando sus observaciones con una intensidad frenética. Mason, durante su animación suspendida, su fisiología parece haber sufrido una transformación significativa. El ADN terrano contiene numerosas secuencias genéticas latentes. Quizás la estasis prolongada activó adaptaciones evolutivas latentes. Secuencias latentes, contingencias evolutivas presentes en su estructura genética pero normalmente inactivas. Sistemas secundarios diseñados para activarse bajo presiones ambientales extremas, permitiendo una rápida adaptación a condiciones hostiles. Mason asintió pensativamente. Tiene sentido. La adaptabilidad es la característica definitoria de la humanidad. Así es como sobrevivimos al conflicto de la escasez a pesar de todo. Examinó la habitación, notando la creciente aprensión entre los científicos astrianos. Sus cuerpos cristalinos se movían sutilmente, aumentando inconscientemente la distancia entre ellos y el humano. Aunque probablemente debería haber mencionado algo antes, doctor, agregó Mason casualmente. La postura de la comandante L se tensó de inmediato. Mencionado que no estaba solo en animación suspendida. Era el único ocupante de mi cámara en particular, pero había miles de otras unidades de estasis a bordo de esa nave colonial. El terminal de datos del Dr. Tavik se deslizó de sus dedos, que de repente no respondieron. Miles, siendo conservador, alrededor de 5.000 unidades. Intentábamos preservar una muestra representativa de la diversidad genética humana y el conocimiento especializado antes. La expresión de Mason se ensombreció momentáneamente. Antes de que llegara lo que fuera que venía, la comandante L ya estaba activando su implante de comunicación, pero Mason continuó hablando como si no fuera consciente de sus acciones. Cuando su gente atacó nuestra nave, sufrió un fallo estructural catastrófico. Esas cámaras de estasis se habrían esparcido por un enorme volumen espacial. Todavía están ahí fuera, en alguna parte, flotando en el vacío, esperando ser descubiertas. La cámara cayó en un silencio absoluto. Cada astriano procesaba la misma escalofriante implicación. Si Mason era simplemente un soldado humano estándar, y si la estasis prolongada había mejorado de alguna manera sus ya formidables capacidades, ¿qué podría pasar cuando otros despertaran? Doctor, dijo Mason en voz baja, todavía mirando a través del ventanal las estrellas distantes. Creo que sus superiores querrán ser informados de este desarrollo de inmediato. La comandante L ya estaba iniciando los protocolos de comunicación de emergencia, pero mientras lo hacía, un pensamiento desconcertante cristalizó en su conciencia. Quizás ya era demasiado tarde. El dominio había conquistado a la humanidad cuando estaban en su punto más vulnerable, agotados por décadas de conflicto interno y comprometidos con la coexistencia pacífica. Pero ahora estaban despertando, mejorados y casi con certeza enfurecidos, esparcidos como depredadores durmientes por toda la galaxia, esperando ser despertados. Un consejo de emergencia se convocó a las 4 horas de la revelación de Mason sobre las cámaras de estasis adicionales. Altos funcionarios de todo el sector participaron a través de comunicaciones de entrelazamiento cuántico. Sus formas holográficas llenaban la sala de conferencias central de la estación con una agitada discusión. El almirante Krenis, comandante supremo militar del dominio, se manifestó como una imponente figura cristalina carmesí, su voz resonante dominando los procedimientos. Aclare la cantidad de cámaras de nuevo, exigió, su forma holográfica inclinándose imponentemente. Tavik consultó su informe compilado apresuradamente. Según Mason Reeves, aproximadamente 5.000 unidades de estasis estaban a bordo de la nave colonial.
Cuando la nave sufrió un fallo estructural, estas cámaras se habrían dispersado por una extensa región espacial. Y todas estas unidades contienen soldados como este espécimen Reeves, desconocido. Mason afirma que él era simplemente infantería estándar. Si otros poseen entrenamiento militar especializado, el Dr. Tavik dejó la implicación sin decir. Los funcionarios reunidos intercambiaron miradas incómodas. La comandante L se puso en posición de firmes, dirigiéndose a la reunión con precisión cortante. Almirante, solicito formalmente autorización para implementar protocolos de máxima seguridad para el terrano. Sus capacidades físicas exceden cualquier cosa en nuestra base de datos. Elabore, ordenó el almirante Krenis. Daña materiales estructurales por contacto casual. Esta mañana, comprometió inadvertidamente un mamparo reforzado simplemente apoyándose en él. Nuestro equipo de diagnóstico no puede penetrar su capa epidérmica. Y señor, vaciló brevemente. Se mueve con una precisión depredadora. Cada movimiento parece calculado para una máxima eficiencia. Lo observa todo, lo memoriza todo. Nos está estudiando en sus aposentos asignados. Mason, de hecho, los estaba estudiando. Después de 3 días de conciencia, estaba asimilando información a un ritmo acelerado. Los protocolos de seguridad astrianos eran rudimentarios para los estándares militares humanos, claramente diseñados para mantener el orden entre especies sumisas en lugar de contener amenazas potenciales. Ya había memorizado el diseño estructural de la estación, los horarios de rotación del personal de seguridad, la ubicación de los depósitos de armas y los parámetros operativos de los sistemas críticos. No porque tuviera la intención de escapar, eso sería prematuro, sino porque reunir inteligencia era instintivo para cualquiera con entrenamiento militar. Conoce siempre tu entorno. Identifica siempre las ventajas estratégicas. Prepara siempre contingencias. Un suave tono de notificación precedió la llegada del Dr. Tavik. Mason reconoció el ritmo distintivo del doctor. 3 pulsos medidos y espaciados uniformemente. Adelante, dijo Mason. Tavik apareció, acompañado por un joven investigador astriano llamado Nisl. El asistente llevaba un equipo de diagnóstico reforzado, especialmente modificado para resistir la presencia física inesperadamente destructiva de Mason. Buenas tardes, Mason, saludó cordialmente el Dr. Tavik. Hemos desarrollado algunos nuevos protocolos de evaluación. Si está dispuesto. Mason sonrió y se levantó de su escritorio, que ahora mostraba finas líneas de fractura donde sus brazos habían descansado. Por supuesto, doctor. Aunque podría considerar requisar muebles más resistentes para mí. Esta pieza no parece estar aguantando bien. Nisl miró los muebles dañados con un asombro indisimulado. ¿Cuál es su masa actual? Soltó a través de la matriz de traducción. Antes de la estasis, aproximadamente 90 kilogramos, se encogió de hombros Mason. Ahora, considerablemente más. Aparentemente, mi estructura esquelética se siente definitivamente más densa, mi musculatura más comprimida. Es como si cada célula se hubiera reconfigurado de alguna manera para una máxima eficiencia. Tavik activó un escáner modificado, del tamaño de un pequeño vehículo de transporte. Nos gustaría mapear su actividad neuronal durante ejercicios de resolución de problemas. ¿Estaría dispuesto a participar? Ciertamente. Mason se acercó al enorme dispositivo, cada pisada dejando sutiles hendiduras en el suelo reforzado. ¿Qué tipo de ejercicios? Desafíos cognitivos básicos, reconocimiento de patrones, razonamiento espacial, análisis táctico. Mason asintió de acuerdo. Suena bastante sencillo. La prueba inicial presentaba un complejo laberinto tridimensional en una pantalla holográfica. La mayoría de los sujetos requerían varios minutos para navegar con éxito por los intrincados caminos. Mason observó la proyección durante exactamente 2.7 segundos antes de trazar la solución óptima con el dedo. La superficie reforzada de la pantalla se agrietó ligeramente bajo su toque. Siguiente desafío, inquirió casualmente. Le presentaron escenarios cada vez más complejos. Enfrentamientos militares simulados, dilemas logísticos, dilemas estratégicos que involucraban múltiples variables y objetivos contrapuestos. Mason resolvió cada uno con una velocidad inquietante, sus soluciones tan completas y eficientes que el Dr. Tavik se encontró verificando repetidamente los resultados contra los parámetros de resolución óptima del sistema. Mason,
se aventuró a decir el doctor después del 12º escenario. ¿Cómo calcula estas soluciones tan rápidamente? Reconocimiento de patrones, explicó Mason. Los humanos destacamos en la identificación de conexiones entre elementos aparentemente dispares, reconociendo cómo los sistemas interactúan e influyen entre sí. Se tocó la sien ligeramente. Además, experimenté situaciones tácticas similares durante el conflicto de la escasez. Después de suficiente exposición, comienzas a reconocer patrones estratégicos recurrentes. Nisle estaba monitoreando las lecturas de la actividad neuronal de Mason con creciente asombro. Doctor, examine estos resultados. Sus velocidades de transmisión sináptica exceden nuestros umbrales de medición. La interconectividad entre las regiones cerebrales sugiere capacidades de procesamiento en paralelo que no deberían ser posibles en sistemas orgánicos. Tabik estudió los datos con creciente preocupación. Las funciones cognitivas de Mason operaban a velocidades que deberían haber inducido convulsiones o un colapso neuronal en la mayoría de los organismos biológicos. En cambio, parecía perfectamente sereno y alerta. Mason percibe diferencias en sus procesos cognitivos en comparación con su funcionamiento previo a la estasis. Mason consideró la pregunta cuidadosamente. Definitivamente. Mis pensamientos se sienten más claros, más estructurados. Es como si antes hubiera alguna forma de interferencia cognitiva que ahora ha sido eliminada. Estoy notando patrones y conexiones que antes habría pasado por alto. El recuerdo de mi memoria parece casi perfecto. Hizo una pausa reflexiva. ¿Es esto típico en la reanimación por estasis? No, replicó enfáticamente el doctor Tabik. Estas mejoras son completamente sin precedentes. La comandante L entró abruptamente en la cámara. Había estado monitoreando de forma remota la sesión de evaluación a través de la red de vigilancia de la estación. Mason se dirigió a él directamente. Tengo una pregunta de importancia militar. El doctor Tabik pareció alarmado. Comandante, ¿es esto apropiado? Si se le encargara neutralizar esta estación de investigación, ¿cómo procedería? Continuó la comandante L, ignorando la objeción del doctor. ¿Neutralizar desde una posición interna o un enfoque externo? Inquirió Mason con desapego académico. Ambos escenarios, especificó la comandante L. El doctor Tabik intentó protestar de nuevo, pero Mason ya estaba analizando el problema hipotético, su mente mejorada deconstruyendo metódicamente las vulnerabilidades de la estación. Un enfoque externo priorizaría la infraestructura de generación de energía, comenzó, con voz clínicamente analítica. El blindaje de su reactor es sorprendentemente mínimo en las uniones 7 y 12. Deshabilitarlos comprometería la distribución de energía en toda la estación, desactivando los sistemas defensivos y el soporte vital simultáneamente. Las antenas de comunicación serían objetivos secundarios, particularmente los transmisores de entrelazamiento cuántico en la superficie dorsal de la estación. Sin ellos, no podrían solicitar refuerzos. La comandante L sintió una sensación desconocida extenderse por su forma cristalina, algo que sus ancestros primitivos podrían haber llamado pavor. Mason había identificado debilidades críticas en sus defensas que a ella le había llevado años de evaluaciones de seguridad descubrir. Para la neutralización interna, continuó Mason, el momento óptimo coincidiría con la rotación de turnos a las 7 horas de la estación, cuando la cobertura del personal de seguridad alcanza su densidad mínima. Primero deshabilitaría los estabilizadores gravitacionales, ya que la fisiología astriana está mal adaptada para las operaciones de combate en gravedad cero, mientras que los humanos se entrenan extensamente para tales condiciones. A continuación, aseguraría los sistemas centrales de control ambiental, permitiendo la manipulación selectiva de la atmósfera en diferentes sectores de la estación. Finalmente, aislaría las funciones de mando y las redes de comunicación, compartimentando efectivamente la estación en segmentos manejables. La habitación había caído en un silencio atónito. Mason acababa de esbozar una estrategia perfecta para capturar la estación, y la había formulado sin esfuerzo, como si discutiera algo tan mundano como un programa de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo requeriría tal operación? Inquirió la comandante L. Su voz anormalmente firme. Mason lo consideró brevemente. Quizás 40 minutos. Menos si las bajas civiles no fueran una preocupación. El doctor Tabik estaba documentando todo frenéticamente. Mason, teóricamente hablando,
¿Cuántos humanos se necesitarían para capturar con éxito una instalación planetaria astriana? Depende del tipo de instalación. Infraestructura civil con seguridad mínima, quizás 15 operativos. Instalación militar con protocolos defensivos estándar. Mason calculó brevemente. 75 asegurarían el éxito con tasas de bajas aceptables. El doble de ese número para tener certeza. La comandante L estaba retrocediendo lentamente hacia la salida. Y para superar teóricamente a todo el dominio astriano, Mason se rió, aunque el sonido no contenía humor. Doctor, ¿su civilización controla qué? ¿12,000 mundos? La mayoría están mínimamente defendidos, principalmente operaciones administrativas o de extracción de recursos en lugar de instalaciones militares. Realizó algunos cálculos mentales rápidos. Aproximadamente 1.500 efectivos de combate especializados con el apoyo, la infraestructura y las redes de inteligencia adecuadas podrían desmantelar sistemáticamente todo el dominio en 18 meses. El profundo silencio que siguió solo fue roto por el suave zumbido del equipo de grabación del Dr. Tavik. 500 humanos podrían derrotar teóricamente a toda nuestra civilización, logró decir finalmente el doctor. Ciertamente. La debilidad fundamental del dominio astriano es que nunca se han enfrentado a una guerra genuina y prolongada. La expresión de Mason se volvió distante, reflexiva. No entienden cómo luchan los humanos. No dependemos de la fuerza abrumadora o la confrontación directa. Empleamos tácticas asimétricas, metodologías de guerrilla, guerra psicológica. Hacemos que nuestros enemigos se sientan inseguros, paranoicos, agotados. La mirada de Mason se centró en algún lugar más allá de los confines de la cámara. Durante el apogeo del conflicto de la escasez, presencié a un equipo de operaciones especiales de 12 personas neutralizar a toda una brigada enemiga. Nunca dispararon un solo tiro. Simplemente manipularon los factores ambientales y los sistemas de comunicación para crear la ilusión de un cerco por fuerzas superiores. La documentación del Dr. Tavik se volvía cada vez más frenética. Mason, durante el conflicto de la escasez, todo el personal militar humano demostró capacidades similares a las suyas. Las capacidades variaban ampliamente. Algunos poseían una mayor perspicacia táctica. Otros se especializaban en la guerra tecnológica. Otros destacaban en aplicaciones de combate directo. Mason examinó la variedad de equipos dañados que lo rodeaban. Aunque debo reconocer que estas mejoras inducidas por la estasis no tienen precedentes. La tecnología de combate que enfrentamos durante el conflicto era significativamente más sofisticada que cualquier cosa que haya observado en las aplicaciones militares astrianas. ¿Tecnología de combate terrana? Inquirió la comandante L con una aprensión mal disimulada. Ciertamente. Desarrollamos sistemas de combate autónomos para enfrentar a las unidades mecanizadas enemigas. Si no fueran adaptativos, impredecibles y letalmente eficientes, habrían sido neutralizados de inmediato. Mason sonrió con esa sonrisa desconcertantemente agradable. Podría ayudar a sus ingenieros a desarrollar prototipos si están interesados en el avance tecnológico. La sugerencia de que Mason diseñara armas provocó una ola de inquietud en todos los presentes. La comandante L examinó sus datos de evaluación táctica una vez más y luego tomó una decisión. Doctor, debemos contactar al soberano de inmediato. El Dr. Tavik revisó las mediciones fisiológicas y cognitivas de Mason con creciente alarma. Sus capacidades continuaban aumentando gradualmente con cada día que pasaba. Fuerza, procesamiento neuronal, tiempo de reacción, todo mejoraba constantemente más allá de los parámetros ya imposibles. Comandante, susurró con urgencia. Si los otros humanos en estasis están experimentando mejoras similares post-reanimación, la comandante L ya estaba activando los protocolos de comunicación segura, pero una creciente certeza cristalizó en su conciencia. Quizás ya habían superado el umbral en el que las medidas preventivas eran posibles. El dominio astriano había subyugado a innumerables especies a través de una fuerza abrumadora y una superioridad tecnológica. Pero nunca se habían enfrentado a un adversario como la humanidad. Y ahora la humanidad estaba despertando, una cámara de estasis a la vez, esparcida por su imperio como semillas durmientes de retribución. El propio soberano llegó a Helios Nexus al día siguiente.
El gobernante cristalino dorado del dominio astriano no había abandonado su mundo trono en casi 70 años. Pero los informes sobre Mason Reeves eran demasiado significativos para abordarlos de forma remota. Llegó acompañado de los principales estrategas militares, asesores científicos y especialistas en armas del dominio. Mason observó el procedimiento de atraque de la enorme nave imperial a través de su ventanal. El coloso medía casi 5 kilómetros de longitud, erizado de conjuntos de armas y sistemas defensivos. Había sido diseñado no solo para la eficacia en combate, sino para la intimidación psicológica, una manifestación visual de un poder abrumador diseñado para obligar a una capitulación inmediata. Impresionante nave, comentó Mason a la comandante L cuando ella llegó para escoltarlo a la audiencia imperial. La asignación de recursos para su construcción debe haber sido sustancial. El acorazado imperial ha asegurado la rendición de más de 200 mundos, respondió la comandante L con un orgullo inconfundible. Mason asintió cortésmente. Principalmente civilizaciones no militarizadas, supongo. Sociedades sin capacidades defensivas significativas basadas en el espacio. El silencio de la comandante L confirmó su evaluación. El dominio astriano se había expandido apuntando sistemáticamente a especies vulnerables, aquellas que carecían de la capacidad tecnológica o la tradición marcial para oponer una resistencia efectiva. La cámara central de la estación había sido reconfigurada en una sala de audiencias imperial. Un sofisticado equipo de monitoreo rodeaba un área circular abierta donde se le indicó a Mason que se parara. El soberano ocupaba un enorme trono cristalino, su forma de más de 5 metros irradiando una luz dorada desde su interior. Su voz resonante llenó la cámara cuando habló. Espécimen humano, los informes indican que posees capacidades extraordinarias. Deseo verificar estos relatos personalmente. Mason ofreció una respetuosa reverencia, sus movimientos fluidos y precisamente controlados. Como pueda ser de servicio, su eminencia, el almirante Krenis dio un paso al frente. Evaluaremos su efectividad en combate contra nuestras unidades de defensa autónomas. Estas máquinas han derrotado a especies guerreras de todo el dominio. Una evaluación razonable, aceptó Mason. ¿A cuántas unidades me enfrentaré? Inicialmente, aún una sección del suelo se retractó y un autómata de combate emergió del compartimento oculto. Con casi 3 metros de altura, su caparazón blindado de color negro medianoche albergaba múltiples sistemas de armas montados en extremidades articuladas. Sensores de color carmesí brillaban ominosamente donde una criatura biológica podría tener rasgos faciales. La unidad había sido diseñada específicamente para evocar respuestas de miedo primario en la mayoría de las especies conscientes. Mason estudió la máquina con interés profesional. Impresionante estética de diseño. Perfil visual muy intimidante. ¿Les importaría si me tomo un momento para prepararme? La petición pareció lo suficientemente inocua como para que no se planteara ninguna objeción. Mason comenzó una serie de preparativos físicos aparentemente elementales, rotando articulaciones, flexionando grupos musculares, regulando su patrón de respiración. Lo que los observadores no reconocieron fue que estaba activando sistemáticamente un condicionamiento de combate desarrollado a lo largo de décadas de guerra. Su mente mejorada estaba analizando simultáneamente la construcción del autómata, identificando la ubicación de los actuadores, las vías de distribución de energía, las vulnerabilidades de los sensores y los parámetros de tiempo de reacción. Para cuando completó su breve rutina preparatoria, Mason ya había formulado 16 estrategias distintas para neutralizar la unidad. Listo cuando quieran, anunció con calma. El almirante Krenis activó el autómata de combate. La máquina desplegó inmediatamente sus sistemas de armas. Los sensores de puntería se fijaron en Mason con una precisión letal. Las armas de energía se descargaron con suficiente poder concentrado como para reducir mamparos reforzados a escoria fundida, pero Mason simplemente ya no estaba allí. Se había movido con una velocidad tan explosiva que los sistemas de monitoreo de la estación lucharon por seguirlo. En un momento estaba en el centro del área de evaluación. Al siguiente, se materializó detrás del autómata, su mano ya penetrando el caparazón blindado de la máquina precisamente donde se alojaba su módulo de control principal. La unidad de combate se congeló a mitad de la secuencia de ataque, sus sistemas bloqueados en un modo de espera permanente. Un silencio absoluto descendió sobre la cámara de audiencias imperial.
Todo el enfrentamiento había durado exactamente 1.76 segundos. ¿Qué ha hecho?, exigió el almirante Krenis, sus resonadores vocales delatando su conmoción. Mason retiró la mano del chasis del autómata, mostrando un pequeño núcleo de procesamiento pellizcado entre sus dedos. He extraído su nodo de comando central. La unidad en sí permanece completamente funcional, solo que carece de directivas operativas. Empujó suavemente la máquina desactivada, que se derrumbó con un estrépito resonante. El soberano se inclinó hacia adelante en su trono cristalino, la luz dorada pulsando con mayor intensidad. Desplieguen 5 unidades simultáneamente. 5 autómatas de combate emergieron de compartimentos ocultos, formando un pentágono perfecto alrededor de Mason. Estas unidades eran visiblemente más avanzadas que la primera, más elegantes, con sistemas de armas más sofisticados y actuadores de movilidad mejorados. Atacaron en perfecta coordinación, creando campos de fuego superpuestos que deberían haber hecho la evasión matemáticamente imposible. Mason se movió como mercurio líquido fluyendo entre objetos sólidos. Se deslizó entre las descargas de energía, se agachó bajo apéndices que golpeaban y tocó sistemáticamente cada autómata precisamente donde era más vulnerable. 5 máquinas que podrían haber diezmado a una compañía militar moderadamente equipada quedaron inoperativas en menos de 8 segundos. Más, ordenó el soberano Belnar, su habitual impasibilidad fracturándose. 10 autómatas. 20. 30. Cada oleada era más avanzada que la anterior, cada una neutralizada con movimientos cada vez más eficientes. Mason nunca pareció apurado ni agotado. Nunca ejecutó un movimiento superfluo ni desperdició un milisegundo. Los observadores se dieron cuenta gradualmente de que no estaban presenciando un combate en ningún sentido convencional. Estaban viendo a un maestro artesano practicar su arte con una precisión consumada. 50 unidades, ordenó el almirante Krenis, su forma cristalina vibrando de agitación. Protocolos de combate máximos. Despliegue simultáneo. 50 autómatas de combate llenaron el área de evaluación. Su poder de fuego combinado era suficiente para reducir un pequeño asentamiento a ruinas humeantes. Mason se quedó de pie con calma en el centro de la tormenta mecánica, con un aspecto casi contemplativo. Sus autómatas tienen un fallo arquitectónico fundamental en su programación táctica, observó conversacionalmente. Las máquinas desataron su arsenal combinado. La cámara se convirtió en un torbellino de energía destructiva y proyectiles cinéticos. La cacofonía del fuego de las armas abrumó los sistemas de monitoreo de audio. Cuando la devastación amainó y los depuradores atmosféricos despejaron la materia particulada, los 50 autómatas yacían en pilas ordenadas alrededor del perímetro del área de evaluación. No destruidos, simplemente sistemáticamente desactivados. Mason estaba de pie exactamente donde había estado antes de que comenzara el ataque, completamente ileso. ¿Qué fallo de programación?, preguntó el Dr. Tavik con un asombro atónito. Mason recogió un fragmento de la placa de blindaje de un autómata que se había desprendido durante el enfrentamiento, comprimiéndolo entre sus dedos como si estuviera hecho de material maleable en lugar de una aleación ultradura. Están programados para enfrentarse a oponentes que emplean paradigmas tácticos astrianos, vectores de ataque predecibles, patrones ofensivos directos, dependencia de una potencia de fuego abrumadora. El fragmento de armadura se desmoronó hasta convertirse en polvo en su mano. Los humanos operan según principios fundamentalmente diferentes. Señaló hacia las máquinas desactivadas. No necesité evadir todas esas descargas de armas. Simplemente manipulé sus algoritmos de puntería, posicionando las unidades de modo que sus propios sistemas de armas neutralizaran a las unidades adyacentes. Su programación hizo la mayor parte de mi trabajo por mí. El soberano se levantó de su trono, algo que ningún astriano vivo había presenciado en décadas. Por primera vez en su extenso reinado, el gobernante de 12.000 mundos experimentó una genuina aprensión. Explique cómo evitó esas descargas de energía, exigió el almirante Krenis, revisando las imágenes de combate con una intensidad obsesiva. La velocidad de procesamiento requerida, la conciencia espacial, la anticipación táctica, supera cualquier capacidad biológica conocida. Mason se encogió de hombros con una engañosa naturalidad. Los humanos evolucionamos como cazadores en manada, coordinando ataques complejos, anticipando los movimientos de las presas, pensando varios pasos por delante de nuestros objetivos.
La mejora de la estasis simplemente refinó habilidades que ya poseía. El Dr. Tavik continuó documentando cada observación. Durante el conflicto de la escasez, todos los soldados humanos eran capaces de una efectividad de combate similar. La competencia en combate variaba ampliamente. Algunos individuos demostraban una mayor aptitud que otros. Mason examinó los autómatas desactivados con evaluación profesional. Aunque debo reconocer que estas máquinas son significativamente menos sofisticadas que los sistemas de combate que desarrollamos durante el conflicto. Las máquinas de guerra diseñadas por humanos eran considerablemente más adaptativas y letales. El concepto de que Mason pudiera construir armas generó una profunda incomodidad en toda la asamblea. La comandante L revisó las imágenes de combate de nuevo, notando con creciente alarma que Mason había neutralizado 50 unidades de combate avanzadas sin sufrir ni siquiera un daño superficial. El soberano regresó a su trono, su estructura cristalina vibrando con una agitación apenas contenida. Humano, responda con total honestidad. Si su especie entrara en hostilidades contra mi dominio, ¿qué resultado anticiparía? Mason consideró la pregunta con la gravedad apropiada. La determinación dependería de varias variables. ¿Cuántos humanos han despertado? ¿Cuán coordinados están sus esfuerzos? ¿Qué recursos han adquirido? Asuma un número significativo. Asuma una coordinación efectiva. Asuma el acceso a nuestra infraestructura tecnológica, especificó el soberano. Mason asintió pensativamente. Bajo esos parámetros, su eminencia estimaría aproximadamente 7 meses antes de que el dominio astriano experimente un colapso gubernamental completo. ¿7 meses para derrotar a 12.000 mundos? Farfulló incrédulo el almirante Krenis. Quizás menos si los humanos determinan que preservar la infraestructura administrativa astriana no es una prioridad, agregó Mason de manera práctica. La duración que sugerí tiene en cuenta el mantenimiento de los servicios civiles esenciales y la prevención del sufrimiento innecesario. Durante la transición de autoridad, la Cámara de Audiencias Imperial cayó en un profundo silencio, roto solo por los sutiles sonidos del equipo dañado que estaba siendo retirado. Cada ser presente estaba procesando las implicaciones de lo que habían presenciado. Este humano había neutralizado 50 unidades de combate avanzadas sin aparente esfuerzo. Lo había hecho usando tácticas que no podían comprender y habilidades que no podían medir. Y afirmaba ser simplemente un representante promedio de su especie en algún lugar en la vasta extensión del espacio. Otras cámaras de estasis estaban a la deriva entre las estrellas. Otros humanos estaban despertando lentamente, sus cuerpos y mentes mejorados por siglos de animación suspendida. Inicialmente estarían desorientados, y luego, inevitablemente, enfurecidos cuando descubrieran lo que le había sucedido a su civilización. Y cuando un número suficiente se encontrara y comenzara a coordinar sus esfuerzos, el soberano miró a Mason Reeves y vio no solo a un humano solitario, sino potencialmente al presagio de la caída de su imperio, y reconoció con una claridad cristalina que la larga era de supremacía indiscutible del dominio podría estar llegando a su fin. El ser que estaba de pie con calma en medio de las máquinas de guerra desactivadas no era simplemente un soldado. Representaba el primer temblor de un cataclismo inminente que remodelaría el orden galáctico. 3 días después de la demostración de combate, informes de emergencia comenzaron a inundar las redes de comunicación de Helios Nexus desde todo el dominio. El primero se originó en una remota instalación de extracción de recursos en los territorios exteriores. Una estación minera automatizada había recuperado un objeto no identificado a la deriva en el campo de asteroides que estaban cosechando. Al subir el objeto a bordo, ahora identificado como una cámara de estasis humana, algo en su interior había despertado y tomado el control de toda la operación en 45 minutos. El segundo informe llegó de un puesto militar en los sistemas centrales. Las naves de patrulla habían descubierto los restos de una antigua nave de transporte terrana. Dentro del campo de escombros había múltiples cámaras de estasis. 3 se habían activado automáticamente al ser recuperadas. El puesto cesó todas las comunicaciones 16 horas después. El soberano estaba en el centro de mando de Helios Nexus, observando con creciente pavor cómo informes similares llegaban desde lugares cada vez más numerosos de su reino. Cada uno seguía un patrón idéntico. Se estaban descubriendo cámaras de estasis humanas en todo el dominio, y los humanos que despertaban de ellas estaban tomando el control con una eficiencia aterradora. ¿Cuántos despertares confirmados?
Exigió el soberano. El almirante Krenis consultó los últimos resúmenes de inteligencia. 63 eventos de despertar verificados, su eminencia. Sin embargo, los patrones de distribución y las trayectorias de recuperación sugieren un número sustancialmente mayor que aún no hemos identificado. El Dr. Tavik analizó los datos de cada despertar reportado con una fascinación y alarma crecientes. Los humanos están demostrando las mismas mejoras fisiológicas y cognitivas que Mason. Sin embargo, algunos parecen poseer capacidades aún más especializadas. Elabore, ordenó el soberano. El humano descubierto en el puesto minero 12 era aparentemente un ingeniero de sistemas. A las 8 horas de despertar, había reconfigurado su red defensiva, aumentando su efectividad en aproximadamente un 340%. Los humanos en la estación militar 47 incluían a una especialista en navegación. De alguna manera, eludió los protocolos de seguridad y asumió el control remoto de toda su flota de patrulla sin acceder físicamente a ninguna de las naves. El soberano sintió que su núcleo de cristal se enfriaba al darse cuenta. ¿Dónde está Mason Reeves actualmente? La comandante L verificó su ubicación en el sistema de monitoreo. Todavía en sus aposentos asignados, su eminencia. Ha estado inusualmente callado desde la evaluación de combate. Principalmente observa la vista estelar a través de su ventanal. En sus aposentos, Mason estaba, de hecho, contemplando las estrellas, pero no en una apreciación pasiva de la belleza cósmica. Su mente mejorada estaba calculando trayectorias de deriva probables, identificando lugares donde las naves coloniales podrían haber sufrido fallos estructurales, mapeando la distribución espacial de posibles cúmulos de cámaras de estasis. Estaba construyendo una visión estratégica integral de donde podrían estar despertando sus compañeros humanos en todo el dominio. Un triple golpe medido anunció la llegada del Dr. Tavik. Adelante, llamó Mason sin apartar la mirada del ventanal. El Dr. Tavik entró, agarrando su terminal de datos con una tensión poco característica evidente en su forma cristalina. Su habitual desapego científico había sido reemplazado por una obvia aprensión. Mason, necesitamos hablar sobre los otros humanos que están despertando. Sospechaba que eso comenzaría a suceder pronto, respondió Mason, manteniendo su contemplación del panorama estelar. ¿Cuántos despertares confirmados hasta ahora? 63 verificados. Probablemente más que aún no hemos identificado. Mason asintió levemente. Eso concuerda con los patrones de distribución esperados. La flota colonial estaba muy dispersa cuando sufrió el fallo estructural catastrófico. Localizar todas las cámaras de estasis eyectadas requerirá un tiempo considerable. Mason, algunos de su gente están tomando el control de nuestras instalaciones. Ahora Mason sí se volvió, su expresión grave. ¿Están infligiendo bajas? No. Parecen centrados en asegurar el control operativo en lugar de causar daño al personal astriano. Pero, Mason, están asumiendo sistemáticamente el mando de cada instalación donde han ocurrido despertares. Mason se sentó en su plataforma para dormir reforzada, que protestó con un tenso gemido metálico. Eso se alinea con los protocolos de reanimación estándar. Al despertar en territorio potencialmente hostil, asegurar el entorno inmediato y reunir inteligencia sobre la situación general. ¿Es eso lo que ha estado haciendo? ¿Reunir inteligencia? Mason sonrió con una suave tristeza. Doctor, he estado recopilando información desde el momento en que recuperé la conciencia. He memorizado la configuración estructural de esta estación más a fondo que su ingeniero jefe. Conozco sus horarios de rotación de seguridad, la ubicación de las armas, las frecuencias de comunicación, los protocolos de emergencia. Sé dónde el soberano toma sus periodos de descanso y qué soluciones nutritivas prefiere para su sustento. El Dr. Tavik sintió que su estructura de soporte interna se debilitaba. ¿Por qué no ha actuado con esta información? Porque esperaba que pudiéramos encontrar una resolución pacífica. Esperaba que, después de casi 3 siglos, quizás este encuentro pudiera concluir de manera diferente. Mason volvió su atención a las estrellas distantes. Pero parece que mis compañeros humanos han tomado su decisión. ¿Qué decisión? No están intentando evadir u ocultarse. Están asegurando infraestructura estratégica. Eso indica la preparación para operaciones coordinadas a gran escala. Mason señaló hacia la expansión estelar más allá del ventanal. Verá, doctor, los humanos no luchan en enfrentamientos aislados.
Llevamos a cabo campañas. Desarrollamos marcos estratégicos integrales con múltiples contingencias y objetivos a largo plazo. El Dr. Tavik documentaba frenéticamente estas ideas. ¿Qué tipo de campaña implementarían probablemente los humanos que despiertan? La fase inicial priorizaría la obtención de infraestructuras críticas, redes de comunicación, instalaciones de fabricación de armas, instalaciones de construcción naval. La segunda fase implicaría la localización de cámaras de estasis adicionales y la reanimación de más humanos para expandir la capacidad operativa. La tercera fase se centraría en recopilar inteligencia exhaustiva sobre las capacidades militares y las jerarquías administrativas del dominio. Mason hizo una pausa significativa. La fase final implicaría el desmantelamiento sistemático de la estructura de poder responsable de la casi extinción de la humanidad. El soberano había estado monitoreando este intercambio a través de sistemas de vigilancia ocultos. Activó el enlace de comunicación directo con los aposentos de Mason. Humano, soy el soberano. Deseo discutir posibles resoluciones. Mason reconoció la comunicación con respetuosa deferencia. Su eminencia, ¿en qué puedo ser de ayuda? Deseo explorar posibilidades para evitar más conflictos. La risa de Mason no contenía rastro de diversión. Su eminencia, con profundo respeto, la oportunidad de negociación puede que ya haya pasado. Mi gente está despertando en todo su dominio. Cada uno asegurando la instalación en la que se encuentra. No están actuando al azar. Están implementando protocolos establecidos. Explíquese. Mason se acercó al panel de comunicación. Su eminencia, permítame aclarar la situación actual. Mis compañeros humanos están despertando en todo su imperio. Cada uno está tomando el control de su entorno inmediato según el entrenamiento que todos recibimos durante el conflicto de la escasez. Están asegurando infraestructuras clave, estableciendo redes de comunicación y coordinando sus actividades. Actualmente, los humanos controlan 63 ubicaciones confirmadas en su dominio. En días, ese número probablemente llegará a cientos. En semanas, a miles. El soberano Belnar sintió que los cimientos de su imperio de 12.000 mundos temblaban bajo él. ¿Qué quiere su gente? Justicia, declaró Mason simplemente. Exterminaron a nuestra especie. Aniquilaron nuestros mundos. Esparcieron a nuestros supervivientes como polvo cósmico. Y lo hicieron cuando habíamos elegido la paz. Cuando habíamos dejado de lado nuestras armas y nos habíamos dedicado a la exploración en lugar del conflicto. Eso ocurrió hace casi 3 siglos. Protestó el soberano Belnar, no desde nuestra perspectiva. Entramos en estasis en mundos humanos, bajo cielos humanos. Despertamos como prisioneros en un imperio construido sobre nuestra extinción. La voz de Mason se endureció perceptiblemente. Su eminencia, mi gente no está simplemente enfadada. Están experimentando una rabia que supera su capacidad de comprensión. El Dr. Tavik se acercó al panel de comunicación. Mason, seguramente debe haber algún camino hacia la coexistencia, alguna vía para la reconciliación entre nuestras civilizaciones. Mason miró al científico con genuina simpatía. Doctor, aprecio su amabilidad y curiosidad científica, pero usted sirve a un imperio que erradicó sistemáticamente a mi especie y continúa celebrando ese genocidio como un logro triunfal. ¿Qué? ¿Constituiría términos aceptables para la paz? ¿Qué requeriría la humanidad? Preguntó directamente el soberano. Mason consideró la pregunta con la gravedad apropiada. Cese completo de las hostilidades. Reconocimiento inmediato de la soberanía humana. Reparaciones por el genocidio. Y, en última instancia, una reestructuración fundamental del gobierno del dominio para asegurar que tales atrocidades nunca se repitan. El canal de comunicación permaneció en silencio durante varios momentos mientras se procesaban. Las implicaciones de estos términos, ¿y si estas condiciones se consideran inaceptables? Inquirió finalmente el soberano. Entonces, mi gente probablemente las impondrá por la fuerza. Y, su eminencia, poseemos una considerable experiencia en aplicar la fuerza de manera efectiva. Como si fueran convocados por su declaración, nuevos informes inundaron el centro de mando. Más despertares humanos, más instalaciones aseguradas, más partes del dominio cayendo bajo control humano. Pero la información más alarmante provino de la División de Arqueología. Habían analizado los escombros de la nave colonial que había contenido la cámara de estasis de Mason.
Sus hallazgos contradecían drásticamente las estimaciones anteriores. La nave no había transportado 5.000 cámaras de estasis como Mason había indicado. Había contenido cerca de 50,000. El soberano miró el informe con una incredulidad atónita. 50.000 humanos, mejorados por una estasis prolongada, esparcidos por su reino. Si incluso una fracción fuera localizada y revivida, superarían numéricamente a toda su estructura de mando militar. Y si Mason Reeves, supuestamente un espécimen promedio, podía neutralizar 50 unidades de combate avanzadas sin sufrir daños, que podrían lograr miles de humanos mejorados de manera similar. Mason, preguntó suavemente el Dr. Tavik, siendo realistas, ¿cuánto tiempo anticipa que persistirá este conflicto? Mason miró una vez más las estrellas distantes, donde su gente estaba despertando a un universo transformado por siglos de ausencia. La humanidad pacífica que el dominio astriano había conquistado tan fácilmente ya no existía. En su lugar había algo más duro, mejorado e inconmensurablemente más peligroso. Doctor, respondió Mason con genuina solemnidad, lo que se avecina no se clasifica propiamente como conflicto. Representa, con más precisión, un ajuste de cuentas. 5 días después, el dominio astriano comenzó a experimentar una fragmentación sistemática. No a través de una destrucción cataclísmica o una fuerza militar abrumadora, sino a través de operaciones precisas y coordinadas que apuntaban a infraestructuras críticas y jerarquías de mando. Los humanos no conquistaron como lo habían hecho los astrianos, con demostraciones de fuerza abrumadora diseñadas para aterrorizar a las poblaciones hasta la sumisión. Ellos liberaron, reorganizaron, reconstruyeron y, sobre todo, recordaron Mason Reeves, el primer humano en despertar, se convirtió en el principal representante del resurgimiento de la humanidad. Se relacionó con el liderazgo astriano, ofreciendo oportunidades para una transición pacífica, presentando opciones para una rendición sin derramamiento de sangre. Algunos aceptaron estas oportunidades, otros no al final. La humanidad necesitó 10 meses para reclamar su posición en la comunidad galáctica. No los 7 meses que Mason había predicho, porque priorizaron la rehabilitación sobre la retribución, la reconstrucción sobre la venganza. Pero la era del dominio astriano concluyó definitivamente. La era de la humanidad había recomenzado. La historia de la humanidad apenas ha comenzado a reescribirse. Si quieres ser testigo de cómo se forja un nuevo futuro entre las estrellas, dale a me gusta y suscríbete. El próximo capítulo te está esperando.